La historia de los tributos en el Ecuador. En el ámbito económico, el tributo es entendido como un tipo de aportación que todos los ciudadanos deben pagar al Estado para que éste redistribuya de manera equitativa. Exceptuando algunos casos, los tributos se pagan mediante prestaciones monetarias y se deben agrupar en tres categorías: impuestos, contribuciones y tasas. En los años 1492 y 1830 iniciaron los tributos en la época primitiva y en el periodo incaico. Antes de la época colonial, los pueblos primitivos vivían en comunidades. Subsistían de la agricultura, la caza y la pesca. La producción pertenecía a las comunidades de nativos, al cacique y en lo posterior a la expansión del imperio. Durante el periodo incaico, el inca era considerado como el jefe supremo. El pago del tributo se daba mediante el trabajo que se conocía como la mina. Este era la construcción de palacios para el cuidado del ganado, de llamas y alpacas. El cultivo de las tierras en las que se sembraba el maíz, la papa, yuca o algodón, entre otros productos. Una vez que la producción era recolectada, se enviaba al inca. Luego esta era repartida de forma equitativa. Tributos en la época colonial. La época colonial tiene su inicio con la conquista española. Aquí se establecen los tributos para la corona. Se promulga la Ley de Indias, direccionada en la explotación y dominación de los pueblos conquistados. En la Real Audiencia de Quito se da un evento importante, que es la Revolución de las Alcabalas, en 1592 y 1593. Con la rebelión en contra de la aplicación del impuesto del 2% sobre las ventas y cambio de productos. En el año 1812 se expide la Constitución Político Española. Su objetivo se establecía en la obligación de contribuir al Estado en proporción a sus haberes. En el año 1821 se proclama la Constitución Política de la Gran Colombia, en la que se establece la obligación de los ciudadanos a contribuir con el Estado en los gastos públicos. Se impone una contribución directa y un impuesto progresivo. Para esta época se establecieron mecanismos que permitían la recaudación de los tributos. Los tributos en la época de la República del periodo 1830 al 1996. Ecuador, como un distrito del sur de la Gran Colombia, se separa el 13 de mayo de 1830. Se conforma la primera asamblea constituyente en Riobamba el 14 de agosto de 1830. Y se crea la primera constitución que funda la República del Ecuador. Se emiten normas en las que se establecen los tributos, impuestos directos e impersonales que gravan al patrimonio. La unidad monetaria es el peso. En el año 1884 se establece una nueva moneda, el sucre, que estuvo vigente hasta el 9 de enero del 2000, en la cual se asume una nueva unidad monetaria, el dólar, vigente hasta la presente. Durante el gobierno de Vicente Rocafuerte, en el año 1835 y 1839, se convoca a una segunda convención constitucional para redactar la segunda constitución política, el 13 de agosto de 1835. En el gobierno de José María Camaño, en 1883, se promulga la 10ª Constitución, cuyo objetivo es realizar un nuevo ordenamiento fiscal y tributario. Se creó el Código Fiscal, la Ley de Timbres, siendo presidente Antonio Flores Gijón. En 1888 a 1892 fomenta la Ley de Timbres, aduanas y monopolios del Estado e impuesto a las bienes raíces. Del periodo 1996 al 2007, los cambios tributarios en este periodo están relacionados con las reformas económicas y políticas de los gobiernos, donde durante el periodo de 1996 a 1997 los cambios en la normativa tributaria se dan con la propuesta de convertibilidad de la moneda nacional al dólar. En el gobierno de Abdalá Bucaram, equiparando un dólar a 4 sucres.
Adicionalmente, esta propuesta incluyó una reforma tributaria para generalizar el IVA, excepto la agricultura, y reducir de 25% al 10% la tasa del impuesto a la renta sobre las utilidades reinvertidas y al 20% sobre las utilidades repartidas. Y eso ha sido todo por el día de hoy. Espero que te haya encantado nuestro video. No olvides dejar tu like y tu comentario. Y esto ha sido la historia de los tributos en el Ecuador. Gracias y hasta luego.